Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan. Les saludan este lunes 9 de junio del 2025 con 26 grados Celsius aquí en la Julia, Distrito Nacional. Y estamos en este lunes en un mundo totalmente convulsionado, señores. Convulsionado. Las violencias y las turbas en Los Ángeles, que usó como pretexto o ha utilizado el presidente Trump para mandar la Guardia Nacional, algo que no se veía desde los 70, sin solicitud del gobernador, porque en Estados Unidos los estados tienen un gobernador elegido como se eligen los presidentes y son la autoridad. Bueno, ahorita vamos a analizar un poco sobre eso, los desórdenes escenificados, lo que consideran las opiniones de muchos y que consideran un exceso y una provocación del presidente Trump, y otros lo consideran como una excusa para tapar el escándalo de la discusión con Elon Musk y las denuncias que había hecho y las amenazas que él profirió contra el mega billonario, con B, billonario, Elon Musk, que salió por la puerta de atrás y estrellándola. Salió por la puerta de adelante el viernes anterior y para este viernes ya habían roto los platos y se estaban alando las greñas, y eso es conocido y ha tenido repercusiones en el mundo entero porque es una persona que tiene inversiones y satelitales y los cohetes que envía, la NASA lo usa para los cohetes que él ha desarrollado, que su compañía produce. Todas esas cosas son importantes y eso es lo que se ha estado escenificando en Los Ángeles, California, y le ha dado alimento a las políticas antimigratorias de Trump, con esas violencias y esos desórdenes y quema de vehículos y desastre, y entonces gente con bandera mexicana dándole como alimento a que lo que están diciendo, montando un teatro ahí para justificar todo esto. Parte de todas esas estrategias, de todas esas cosas complicadísimas que han venido aplicando desde el gobierno americano. Ahorita vamos a entrar con más detalle. Eso por allá. Por aquí, el atentado que hubo contra el candidato presidencial colombiano, y Colombia ha vivido en su historia muchas épocas de violencia, muchas épocas, diríamos mejor. Los conservadores, los liberales, hay cantidad de literatura. Yo compré un libro en una ocasión en Bogotá que se llamaba La Virgen de los Sicarios. Cómo contrataban esos muchachitos de 15, 14, 16 años, dañados por droga o con desviaciones de otra índole, y les pagaban para que hicieran actos de sicariato en una Colombia que no hace mucho tiempo atrás Álvaro Uribe, con todo y lo que se habla, fue que la pacificó y la puso en el carril, pero sigue siendo complicado y ahora vuelven para atrás con esta situación. Ahorita algunos detalles quizás sobre eso podemos compartir con ustedes porque es importante realmente. Y a nivel internacional, un poco más allá, entonces está el tema de los bombardeos rusos a Ucrania, a toda Ucrania, Kiev, ciudades, sin importar. Ellos obviamente van a decir que fueran objetivos, fábricas, talleres, edificios, los edificios quemándose, y dice que hay lo que vive la gente, hay lo que vive gente, que es lo que están hablando, disparate. Pero bueno, esa es la excusa. Pero se la justificó Trump cuando lo llamó y duraron hora y media hablando los otros días, y sale él justificando. Él me dijo que tenía que responder. Ahí no hubo cuando le dijo la otra vez que si se había vuelto loco, que él no estaba de acuerdo, que él no le gustaba, porque para Putin, Trump lo que habla es bla, bla, bla. Ni siquiera sanciones le ha aplicado. A todos los países, hasta la isla de los pingüinos, le aplicó aranceles
menos a Putin. Ah, no, porque puede afectar las negociaciones, que Ucrania capitule. Se quería quedar con las tierras raras, quería que le dieran 500.000 millones, cuando tú lo que has dado son como 1.000 millones, menos que la Unión Europea, y quería quedarse con la tierra rara. Que le den la mitad, pero tú tienes algo aquí, como si fuéramos en la época colonial, cuando llegó Colón con los indios aquí y los pejitos. Al final negociaron algo porque Ucrania está necesitada de los armamentos, de la ayuda económica, pero con Trump no se sabe nunca nada. Parece que él tiene más predilección, no se sabe qué tipo de acuerdos con Putin por otro lado, y ahí estuvo. Tiene el fin de semana completo bombardeando, porque aquel criminal de guerra no puede aceptar el golpe que le dio la pequeña Ucrania, que es brillante y siempre han sido superiores tecnológicamente, desde la época de la URSS, y yo estudié allá. Computación y todo ese tipo de cosas, pero bueno, aquella operación tipo la del Mossad con los Vipers y los walkie-talkie con los de Hamas antes de hacer la ofensiva, que le explotaba en los bolsillos, ¿se recuerdan? Bueno, esta nada más se puede comparar con aquello. Quedará en los anales de los libros de estos asuntos de guerra y eso, la operación en donde le destruyeron un 30% de la flota estratégica, 41 naves, entre ellas la A-50, que son los de alerta temprana, aquellos que tienen una cúpula arriba, que es un radar que escanea todo, por donde va volando y todo, y los Tupolev, los aviones aquellos estratégicos de la época soviética, que paraban atacando a Ucrania. O sea, ahora han tenido que llevárselo más lejos, mucho más lejos, porque le atacaron a 4.000 kilómetros. La base de Belay ahí en Irkutsk, por allá en la frontera con Mongolia, y la base que estaba en Murmansk, allá en el Ártico, prácticamente, aquella estaba casi a 4.500 kilómetros, y esta como a 2.000. O sea, en cualquier lugar, y han tenido que ponerlo mientras más lejos. Y ya Ucrania ha seguido ripostándole, pero a objetivos estratégicos, porque no tiene, es un equilibrio que no es posible, una simetría total. Ucrania, ayer le largas viernes, sábado, domingo, 400, 300, 500 drones, entre drones y misiles. Y obviamente si te mandan 400 y tú derribas 300, hay 100 que golpean. Ya están los fuegos, ya tienen que apagar a la población civil. Pero Ucrania, como no tiene la capacidad, se dedica a golpearla en los aeropuertos militares, no los civiles, militares. Almacenamiento de combustible, almacenamiento de municiones, fábricas de producción química, de acetona y todos los minerales y todos los productos químicos, las golpea de una y otra vez. Fábricas de producción de equipos electrónicos y equipos de comunicación. Esos son los objetivos estratégicos. Refinerías de combustible, almacenamiento de combustible. Todo eso son objetivos estratégicos para afectar la operatividad del frente de batalla, que no puedan llegar los aviones. Necesitan un queroseno especial, esos grandes bombarderos. ¿No? Si le bombardeas los tanques de almacenamiento y las refinerías que lo producen, le complica la existencia. Entonces, es muy diferente y esos son objetivos de guerra, permitidos en una guerra, que es lo que hay, una guerra de invasión de Rusia a Ucrania. Pero Rusia, cuando le bombardean sus estratégicos allá, sus equipos militares, dice que es terrorismo. Además, le hicieron otro con el descarrilamiento de un tren, en donde lo mismo que le hicieron con aquello para los aviones, que iban en un furgón, en el furgón del tren, iba un trigo y metieron los drones ahí, y en el trayecto salieron los drones y empezaron a atacaron la locomotora, que es la que lleva el tren, y después un cargamento de tanques que llevaban en un tren, que a veces esos trenes tienen hasta kilómetros, sabrá Dios. Bueno, o sea que ha seguido atacando desde el punto de vista estratégico.
Entonces, eso a nivel internacional. En unos minutos vamos a pasar sobre esos temas. Hay reunión, o hubo reunión entre las delegaciones chinas y estadounidenses sobre el asunto de los aranceles y el comercio en Londres, y los mercados reaccionan obviamente a eso positivamente. Hoy ahora mismo están en positivo, el Dow Jones 1.05%, que es muy bien, el Nasdaq 0.99% y el Standard & Poor's 1.03%, o sea, bastante animados los mercados financieros por esa reunión que se está llevando, que trae, por lo menos da esperanza, con la Unión Europea se suspendió todo hasta el 9 de julio, ¿se recuerdan? Pero Trump le metió aranceles a los minerales, al acero, bueno, a los productos, al acero y al aluminio. 25% más, lo que lo eleva a 50%, y obviamente Canadá, que es la más afectada, Brasil, México, la Unión Europea, tendrán que tomar medidas de retaliación. Vamos a ver, pero las negociaciones son buenas porque permiten, por lo menos, dan una esperanza, y así los mercados lo han venido reflejando. Eso a nivel internacional, y ahorita con más detalles profundizaremos en ellos. Pero corresponde ahora mismo referirnos a algo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, y es el problema haitiano y sus repercusiones a nivel internacional. Y en esta ocasión no es la ONU, no es ACNUR, no es la OIM, que es esa de migración, ni nadie por el estilo. Hoy nos toca referirnos a una publicación que ha salido en la página oficial del Vaticano, el Estado Vaticano. Se llama Vatican News, Noticias del Vaticano, que hace un artículo una señora, alguien ahí, una escritora, una periodista, se llama Greta Giglio, puede llamarse como le dé la gana, puede llamarse como se llame, eso no es relevante. Una periodista ahí, italiana, que escribe en ese periódico del Vaticano. Bueno, lo importante es lo que escribe. Primero, hace una sarta de mentiras, falsedades, recostada de unas supuestas declaraciones de una monja que opera aquí en el país y de un fulano que dice que pertenecía al Centro Montalvo, Grupo Montalvo, que allí estaba uno que renunció después de padre, ¿cómo se llama aquel? Un morenito, después era funcionario del gobierno, lo mandaron hasta Colombia. El padre, ¿cómo se llama? Pro-haitiano, por eso pro-haitiano. Pues el Centro Montalvo de los jesuitas siempre ha sido muy abanderado con los haitianos. Desde la sentencia 168.13 y de siempre. Bueno, igualito, el Centro Montalvo, decir Centro Montalvo y decir Juan Bolívar Díaz y ese grupo es casi lo mismo. Pues bien, recostado en esas opiniones de esas dos personas, quizás hay uno que hasta ya el mismo Centro Montalvo dice, no, ese tipo no pertenece aquí. Ajá. Pues bien, entonces hace una historieta con una cantidad de falsedades y nos da una estocada con una estrategia que es la mismita de siempre: cargarnos a nosotros, a los haitianos. Con el Papa Francisco, que lo adoraba, cada vez que tenía que pegarme, cuando venía a meter, porque él puede hablar de su migración por allá y por esos otros países y en Europa, para nosotros que no nos metan en ese berenjenal, porque nosotros tenemos una realidad totalmente diferente. El Papa León, que ha venido aquí en más de una ocasión, que su madre tiene ascendencia, el abuelo que nació aquí, o que después se mudaron para New Orleans, para Estados Unidos,
pero no lo vamos a meter en esto. Ellos hacen políticas globales cuando se refieren a la migración y ese tipo de cosas. Pero cuando tenemos que decírsela, se la decimos también. Entonces, este periódico que publica las informaciones oficiales del Vaticano, dice, portal de la noticia de hoy, portal de la Santa Sede, que es el Vatican News, califica de refugiados, entrecomillados, refugiados haitianos en República Dominicana y denuncia violaciones. Usted diría, bueno, escribieron algo, que los haitianos son refugiados. Sí, pero los haitianos no son refugiados aquí. Porque ser refugiado tiene otra connotación. Aquí los haitianos son ilegales, que han venido en una cantidad extraordinariamente insoportable, que perjudican el status quo de la República Dominicana y atentan contra la seguridad y contra la dominicanidad y contra la soberanía nacional. En todo lo que usted quiera decirle puede seguir por ahí. Entonces, no es lo mismo. No, son ilegales en la República Dominicana, que se cruzan por la frontera. No es que hay inmigrantes ni que nada aquí. Refugiados no son. Pero no los quieren catalogar de esa manera para entonces adjudicárnoslos. ¿Recuerdan la ley de trata aquella que Álvarez, el canciller dominicano de Relaciones Exteriores, que la defendió mucho, que Leonel le hizo 3 artículos y en la prensa se rebatía ahí? Después la tuvo el presidente que retirar y después salió Antoliano diciéndonos que nosotros no sabemos leer, que habían errores, pero no, Antoliano, aquí sabemos leer más mejor, como dicen los muchachitos, que los que están del otro lado. Pero se dejó caer, no volvió el presidente a someter esa porquería. Pero en ella se nos pegaban los refugiados, porque había un conflicto armado. En Haití no hay un conflicto armado, en Haití lo que hay unas malditas bandas, excúsenme la palabra, que el Estado haitiano no ha podido controlar y que la comunidad internacional no le ha dado los mecanismos ni la ha ayudado para que las controle. Por eso muy buena la reunión de los presidentes y la comunicación que le envían diciendo que respaldando la posición del secretario de Naciones Unidas para que se transforme en una misión realmente militar para acabar con esas bandas. Pero no nos quieran cargar a nosotros, a los haitianos, que refugiados. Aquí no son refugiados. Ellos son refugiados, son ilegales, inmigrantes ilegales, irregulares en nuestro país y en una cantidad que no la podemos soportar. Pero nada más no es solamente el decir que son refugiados, aunque eso es lo más, el fondo, la surrapa, la sustancia de eso, lo sustantivo es esa partecita, que son refugiados y no son refugiados, son haitianos, ilegales, irregulares en la República Dominicana. Uno, pero no es que, por eso decía, es que aunque esa es la esencia, no, pero las mentiras y barrabasadas que dice aquí esta señora, que si se hubiera respetado, hubiera investigado más a fondo. Dice el portal, Vatican News ha calificado a los migrantes haitianos que viven en República Dominicana como refugiados y ha denunciado la condición de extrema vulnerabilidad, porque en Haití sí que no son vulnerables. Tanto en Haití como en territorio dominicano, o sea, que tanto en Haití, o sea, equiparan la forma en que viven los haitianos aquí, que trabajan en todos los edificios, que la gente lo trata como del condominio, como lo que pasa en Haití. ¿Ustedes saben lo que es eso? El artículo firmado por esa señora, no voy a ni responder, en el nombre lo voy a repetir, asegura que en el país residen más de 1 millón de refugiados haitianos. No. Aquí hay mucho más de 1 millón y no de refugiados, de haitianos ilegales. No refugiados. Refugiado quizás sea usted. Entonces, oigan esto, y no 1 millón, no, más de 1 millón, sabrá Dios cuántos millones.
Oiga lo que dice esta tipa, cuya existencia está en riesgo debido a la violación sistemática de sus derechos humanos básicos. Oiga que los haitianos aquí en este país están en riesgo. Allá sí que también en Haití, que los fusilan y matan de a 40 a 300 y los queman. Allá sí también, allá sí no están en riesgo sus derechos humanos. Para que ustedes vean, son puñaladas por la espalda que nos están dando con esto a la República Dominicana. Dice la tipa que ella basa su reportaje en el testimonio de una hermana, la hermana María Eugenia Vázquez. Ahora dio esta hermana, una monja, misionera escalabriniana, que reside aquí. Está bien, es madre, pero no sea tan habladora como usted es. Oiga lo que dice esta monja. Las dificultades extremas que enfrentan las mujeres haitianas embarazadas, muchas optan por dar a luz en sus casas, muchas, sin asistencia médica por miedo a ser arrestadas y deportadas. Fue los otros días que el gobierno puso eso. Y después salió un periódico diciendo que había una que no había querido ir, que el marido no la quiso llevar para que no la deportaran. Y que disque se murió. Eso es disque. Ah, no, pero agarra este cuento de esta señora, de esta monja. Las dificultades extremas, pero en Haití ellas parían con comadrona y no se morían. En Haití paren con comadrona y aquí antes que hubiera hospitales parían con comadrona. ¿De qué es lo que están hablando? Por la medida que se aplicó el 21 de abril, de que hay que pedirle documentos y que paguen su consulta y que paguen su asunto. Pero no, miren, el artículo que arma ella, coge la declaración de la monja esa, supuestamente, y mete una que salió en los periódicos. Dice que estas medidas han generado una ola de violencia generalizada. Oigan que aquí hay una violencia generalizada. ¿Usted la ha visto? ¿Dónde está esa violencia generalizada? Que se ha creado un movimiento ultranacionalista violento, la orden antigua, los muchachos esos que hicieron la marcha y eso, pero esa gente no ha agredido nunca a nadie. Ellos hacen una marcha y fueron a Friusa, y bueno que hayan ido a Friusa, porque de ahí a allá fue que el gobierno intervino y tomó las medidas y desarticuló el enjambre de casuchas y de ocupación que tenían ahí en Friusa, en Matamosquito, como se llama. Y todavía falta que lo hagan en el país entero, donde quiera que estén. Oye, que la orden esa identifica, ataca y persigue haitianos. No. El Ku Klux Klan. ¿Será el Ku Klux Klan? Ah, yo no sabía que nosotros aquí perseguíamos a los haitianos. Pues los haitianos andan por donde quiera aquí. Los haitianos están donde quiera. Si los haitianos son los que cuidan las casas, de los edificios, usted lo ve, que son los que sirven de la puerta y la cosa. Eso se lo dijo la lengua larga esa, Eugenia, la monja. ¿Usted está oyendo? Por eso es que le digo, más habladora que esa no puede haber. Y yo no estoy exagerando, ¿eh? Ustedes están oyendo, yo le estoy leyendo lo que ella publicó en función de lo que le dijo la monja. Esa no va para el cielo, ¿no? Oigan ahora, que se le da casa a una verdadera casa al haitiano. Eso dice otro, un tal Marco Garbari, voluntario del Centro Montalvo, y el Centro Montalvo sale diciendo, no, aquí no conocemos ese tipo. Ahí se inventan un nombre, un tal Marco Garbari, que eso es de extranjero el nombre, el apellido, que dice que aquí hay una casa a los haitianos, oigan ustedes, y lo colgamos, ¿verdad? Y lo fusilan y le tiran caballo como en Masculan, allá en Texas, y lo meten en jaula como en Bahamas. Nada de eso ocurre aquí. Nada de eso ocurre aquí. Los migrantes son arrestados en calles, viviendas, hospitales, lugares de trabajo. Los ilegales que los agarran, como los agarran ahora, lo está agarrando Lelis en Estados Unidos, y por eso el rebuca en Los Ángeles. Son ilegales que tienen derecho a migración a deportarlo a su país de origen, de donde ellos pertenecen, donde ellos deben estar. Oigan,
dice el tipo este de que voluntario del Centro Montalvo, y el Centro Montalvo dice, nosotros no conocemos eso, que ya de por sí el Centro Montalvo, que es una organización jesuita que siempre ha estado a favor de los haitianos y ha hecho de todo para cargárnoslos a nosotros, dice que no lo conocen a ese tipo. Y él siguió diciéndole a la señora para que hiciera su artículo, los encierran por tiempo indefinido. Ah, pues aquí vivimos en la esclavitud, oiga, por tiempo indefinido. Lo agarran y se lo llevan y lo mandan para Haití, sin comida ni agua, en condiciones infrahumanas. Oigan ahora esta parte. Algunos son torturados. Aquí que en República Dominicana torturan a los haitianos. Allá los meten un collar encendido en el cuello y los matan por docena y por decena. Pero no solamente eso, algunos son torturados, yo no sé para qué. Otros no sobreviven, o sea que nosotros matamos a los haitianos. ¿Y usted está oyendo? Y eso lo publica la página oficial, el portal oficial de la Santa Madre Iglesia Católica. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! El pueblo, dice la ayuda de la iglesia, el pueblo haitiano sigue teniendo esperanza en el corazón de las madres que cruzan valientemente la frontera. Este cohete, valientemente la frontera, que ustedes la cruzan y seguramente le pagan a esas ONG para que las pasen para acá. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Entonces, yo espero que las autoridades nacionales, porque nosotros tenemos el concordato, el Vaticano es un Estado. La iglesia es la iglesia somos todos. Y cuando y esos padres jesuitas por ahí son más pro-haitianos y el mismo obispo de aquí, de nosotros, Osoria, pues si tuviera aquí el cardenal López Rodríguez, lo hubiera puesto en su puesto. Él lo hubiera llamado allá, lo hubiera puesto en su puesto. Porque a ese sí le sobraba los ruedos del pantalón. Pero por lo menos entonces el canciller de nosotros, que es pro-haitiano, que al menos está haciendo ahí, qué sé yo, debe dar una respuesta contundente a esa afrenta, a esa falacia, a ese abuso que comete el Vaticano con nosotros, que no es más que parte de una campaña mucho más profunda. Completamente seguro estoy de eso. Es cuanto. Y para que ustedes vean, haitianos apedrean otra vez a militares en Dajabón, en la frontera. 4 heridos. Detuvieron 100 que iban metiéndose de noche, los pararon, los mandaron, sacaron machetes y atacaron a las autoridades dominicanas. Para que usted vea. Y sale esa supuesta monja, sabrá Dios, hay que decir supuesta también, con esa historia falsa, falaz. 4 heridos, siendo un grupo de más de 100 haitianos, o sea, una manada, lo paran las autoridades y le sacan machete y le entran a pedrar a las autoridades. Entonces tiene la autoridad que repeler. Ahí está, y así el Vaticano y esos pro haitianos están pensando que aquí no estamos echando fresco con relación a esto. Es cuanto quería decir. Por otro lado, ya que estamos hablando de eso y le decía que iba a tocar el tema de Colombia, desafortunado lo que ha pasado, el candidato Miguel Uribe Turbay, un menor de 15 años que lo buscan para hacer sicariato. Yo leí ese libro, se llamaba La Virgen de los Sicarios. Lo buscan en Medellín, en todas esas colonias, en todos esos sitios, le pagan. Un desastre. Del Partido Uribista, de Centro Democrático. Me da pena porque lo que pasa es que ese que es uno de los candidatos más opositores a Petro. Y ayer oía en una cosa a Petro defendiendo que es menor de edad. Eso es lo que es un criminal, aunque sea menor de edad. No, porque es menor de edad y qué sé yo qué sé yo cuánto. A veces uno no sabe. Y Petro, que se aparece hasta borracho a los sitios. Yo no entiendo, no tiene seguridad, que lo dejan.
Una cosa de vergonzosa, vergonzante. Aparte de todos los otros escándalos, que hasta con el hijo y los líos que se dicen y las cosas. Óigame, pero yo lo he visto en video, así que no puede ni hablar. Borracho, en una actividad y tienen que agarrarlo. No, Dios mío, ¿dónde está llegando? ¿A dónde va a llegar Colombia? Dice Petro que su país no escatimará esfuerzo para descubrir a los mandantes, o sea, los autores intelectuales. Y he ordenado que se investigue a la misma escolta, pero si usted no sabe quién es, qué es lo que está asumiendo y partiendo de que siempre hay un riesgo. O sea, es vergüenza lo que da este presidente. Ayer hubo demostraciones en Colombia, la gente salió a protestar pidiendo, clamando por la paz. Y se le acusa al mismo presidente de que es que ha incentivado eso con sus declaraciones y su de violencia y que hasta la muerte, la que sé yo, que se yo cuenta. Entonces, por ahí anda la cosa. Entonces, miren ustedes cómo tiene sus consecuencias, cómo todo tiene sus consecuencias. No se puede decir que sea un crimen, digamos, que de Estado, hay que investigar, hay que esperar. Pero esas declaraciones del propio presidente Petro salen como sobrando. Pues si usted mismo dice que se va a investigar, ¿qué es lo que está hablando de que se va a investigar la escolta? ¿Qué es lo que hace defender que hay que defenderlo porque es un menor de edad, que la justicia, que es un criminal, como la cantidad, como ese libro que yo leí que se llamaba La Virgen de los Sicarios? Creo que Fernando Vallejo, el escritor. Colombia es prolífico, tiene un parnaso grandísimo, gigante. Bueno, ustedes saben, ¿qué más vamos a decir? Sí, García Márquez y compañía. Pero no solamente García Márquez. Es el conocido. Colombia es realmente rico en literatura. Pero bueno, esa situación desafortunada, lamentable, todo el mundo la ha condenado. Ojalá y se salve, pero es un retroceso enorme el que ha experimentado Colombia con esta situación. Hubo a Carlos Galán en los 40, Balaguer estaba allá y hubo el Bogotazo y después hubo otro candidato. Ha vivido mucha violencia Colombia. Hay otro famoso caso, el de Colosio, Ronaldo Colosio en México, que se acusó a Salinas, uno de los Salinas, que el presidente Salinas de Gortari. Se le tumbó toda su proyección internacional el hermano, era un delincuente, y mató, ahí era cuñado de Ronaldo Colosio, un atentado político también así. Ojalá y pueda salvarse el joven, un político joven, un político de luces también. A su madre había sido asesinada por Pablo Escobar y los narcos, una periodista había sido. Oye, qué destino tan trágico. Pero ese es el destino, esos son los 100 años de Macondo. Esa es la historia. El que lee la historia colombiana, por doquier salen esos episodios sangrientos de la lucha política entre los liberales y los conservadores. Muertes y muertes y muertes. Y luego vino con las guerrillas, luego vino con los paramilitares, los paracos, luego vino las autodefensas y todos derivaron los narcos, obviamente. Y todos al final en ese berenjenal derivaron en narcos también, porque cobraban peajes en los lugares, cobraban para que pasaran, después ellos dijeron, pero para cobrar peaje vamos a transportarla nosotros mismos, y eso es lo que se conoce. Ustedes vieron las 10 toneladas aquellas que se agarraron aquí, que salieron, querían pegársela a Guatemala, que después salieron diciendo que no, esa droga vino del Catacumbo. Entonces es una zona en donde es tierra de nadie en Colombia, que por de ahí es que la mandan para acá, la almacenan aquí, y eso era lo que querían como que armar. Decir, no, vino de Guatemala. Aquí no, a nosotros no nos peguen eso. Al final armaron un almaragua y no se sabe ni gran cosa de eso. Bueno, vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.